Después de 3 guerras para consolidar Prusia como un gran imperio, Otto von Bismarck, primer canciller del recién creado imperio alemán, se dio cuenta que existía una gran proliferación del pensamiento comunista entre las clases obreras. Esta situación lo llevó a impulsar 3 reformas laborales para sofocar las demandas de los socialistas más radicales y revolucionarios. La primera, en 1883, decretó la creación del seguro de enfermedad. La segunda, en 1884, decretó la creación del seguro de accidentes. Y por último, en 1889, se decretó la creación del primer sistema de pensiones para la jubilación de la historia. Este sistema impuso 2 parámetros que son referentes hasta nuestros días. El primero es que este era financiado por las aportaciones de los trabajadores, las aportaciones del Estado y las aportaciones del patrón. Y el segundo es que todos los trabajadores a partir de los 70 años podían recibir una pensión. El pensamiento de Bismarck fue que al crear estas reformas lograría fortalecer al Kaiser sacando de la pobreza a los ancianos, lo cual no consiguió, ya que la esperanza de vida del alemán promedio en esa época era de 37 años, por lo que muy pocos lograron obtener esa pensión. A pesar de este fracaso social, el sistema de jubilación de Bismarck sirvió como modelo para Francia e Inglaterra, quienes lo adoptarían en los años siguientes, iniciando una propagación mundial de este concepto que llega hasta nuestros días. En la actualidad, el pensionarse es un tema escabroso, al que nos tenemos que enfrentar en cuanto emprendemos la vida laboral, y existe un enorme velo alrededor de su funcionamiento y los beneficios y martirios que podemos pasar al tratar de jubilarnos. ¿Cómo es realmente el sistema de pensiones en México? ¿Alcanzaremos todos los trabajadores una pensión? ¿Cuánto tiempo durarán los sistemas de pensiones? ¿Es confiable afiliarse a ellos? ¿Es lo planteado por Bismarck vigente o solo una maldición que nos condena a no jubilarnos? ¿Son estos sistemas la estafa más elaborada de la historia? Sean bienvenidos a Punta Azul, el programa donde pretendemos retratarnos desde el exterior. Yo soy Suna. Y yo soy Alan. Y hoy nos acompaña Iram Hernández para charlar sobre las Afores. Buenas tardes, Iram. Mucho gusto. Qué bueno que estés con nosotros. Muy bien. Para los que se pregunten, Iram ¿cuál es tu carrera, Iram? Yo soy historiador. Estudié historia en la UNAM. Si alguien se pregunta por qué trajimos a un historiador para hablar sobre Afores y no un economista, bueno, cuando le preguntas a un economista, todo lo reduce a rendimientos y comisiones y te vas a terminar recomendando a cuál te vayas, aunque solo se trata de una charla de números. Al traer a un historiador, al que por cierto conocí trabajando en una Afore, y doy fe de que tiene el bagaje y la información que un economista no tiene y que en las Afores no te dan en atención al cliente. Debo decir, antes de empezar la plática con Iram, si usted ya se fue en este momento, regrésese. Y si usted ya tiene ganas de irse, no se vaya, porque le prometo que este va a ser un verdadero programa donde, si no creía en las teorías conspirativas de los gobiernos, si no creía en el terror que puede traer, y si usted padece de ansiedad, le garantizo que este programa le va a dar mucho de qué pensar. Si por otro lado usted ya se jubiló, bueno, solo le queda reírse. Solo le queda reírse. No hay más. De hecho. A ver, Iram, cuéntanos un poquito sobre las Afores. ¿Qué son las Afores, Iram? Bueno, las Afores son fondos que manejan empresas. Esta idea se le ocurrió a un tal José Piñera, que resulta que él trabajó directamente con Augusto Pinochet. O sea, las Afores fueron creados por un pinochetista. ¿Eso es bueno o es malo para los que no saben de historia? Bueno, okay. Pues para ponértelo así, en el 2011, el gobierno de Chile reconoció que el gobierno de Augusto Pinochet había matado a cerca de 44,000 personas. Nada más de ese tamaño. Sí, además de que internacionalmente está conocido como un gobierno altamente fascista, ¿no? Sí. Y pro derecha. Apoyado por Estados Unidos. Que de hecho el gobierno de Pinochet, hay que recordar que llega por un golpe de Estado contra Salvador Allende. Porque Salvador Allende tenía una mentalidad de tipo socialista y eso era un peligro para Estados Unidos. Claro. Entonces
Llega la CIA, le da armas, dinero y le da formación a los del ejército de Pinochet, y de repente dan un golpe de estado, lo tiran y luego Pinochet se queda muchos años impartiendo terror en Chile. Entonces, en Chile pasaron de una mentalidad comunista, llegaron los Chicago Boys y dejaron en Chile pura mentalidad de tiburón neoliberal. Sí, de tiburao. Tiburón. Yo en la investigación encontré que Pinochet instauró un sistema privado, por eso quiere decir que en Chile antes ya existía un sistema público de pensiones. Pues de hecho es todo eso, toda la privatización y el sistema de privatización, no solo para Chile, sino que José Piñera era aparte también fue algunos años miembro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, José Piñera es uno de los padres del neoliberalismo a nivel mundial, y usaron exactamente Chile como el laboratorio del neoliberalismo. Por eso es que en Chile se instauran las Afores. A ellos les tienen otros nombres, es FMP, me parece. A ver, déjame ver. AFP. AFP. Las AFP se instauran el 2 de mayo de 1981. Y esto fue trabajo de Piñera. Se instauran a partir de ahí, y para mediados de los 90, en el 97, se instauran en México. Según yo vi por ahí, hay varios antecedentes de la Afore en México, desde Álvaro Obregón, me parece, que están los primeros fundamentos de un sistema de pensiones para el retiro, que se va consolidando hasta Plutarco Elías Calles y llega a una etapa más avanzada con Lázaro Cárdenas. Y todas estas formas de pensión son pensiones públicas, son fondos compartidos, donde los trabajadores y obreros dejan su dinero para poderse jubilar en un futuro. Aquí me surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué los sistemas de retiro son tan importantes para los gobiernos, lejos de esta justicia social que tratan de dar, ¿no? Porque si no tienes un sistema de seguridad social para los ancianos, al momento de que empieces a tener a la población vieja, vas a empezar a tener un montón de mendigos, vas a empezar a tener inestabilidad social. Entonces lo que no quieren es inestabilidad social. Y algunos órganos de gobierno internacionales han llegado a puntos tan locos, como te quedo de ver el nombre, hubo como por el 2016, 2015, una señora de la ONU que estaba sugiriendo que se mataran a los ancianos porque eran una carga económica para los países. Cabe recalcar que esa señora de la ONU está igual de anciana como los que trataban de matar. Es como el episodio de dinosaurios donde dicen que a las abuelas las avientan de un risco a cierta edad. Y le dan la oportunidad al nuero. La vejez como un privilegio. Eso es lo que al final se resume el sistema de pensiones. ¿Cómo llegó esto a México? ¿En qué resultó? Recordemos que antes, en México, más allá de nuestros queridos gobiernos preocupándose por nuestro bienestar, porque nadie lo duda jamás, entiendas el sarcasmo, por cierto, porque hay gente que no lo entiende. La esperanza de vida que se manejaba antes era de 42 años aquí en México, me parece, cuando ya estaba bien instaurada. Entonces tenías un montón de... No eran ancianos ni personas no eran viejos, nada. O sea, nada. Pero a los 40 y tantos tú ya te jubilabas. Entonces eso empezó a crear un desastre. Un desastre que, a pesar de que se pusieron las cuentas individuales en México, no ha cambiado. Cuéntanos un poco del sistema de pensiones antiguo aquí en México, Irán. Es que el sistema de pensiones antiguo estaba, digamos que estaba roto. Porque tú ibas juntando tu dinero, igual que se hace ahora, una parte de tu dinero se van aportaciones a tu cuenta.
pero esta era una cuenta manejada por el ISSSTE o por el IMSS. Se manejaban muy similares. El punto es de que en el ISSSTE, al momento de que tú te jubilabas, te ibas dependiendo de tus condiciones de pensión, hasta con el 100% de tu salario, que iba a ser pagado íntegramente hasta el momento de tu muerte y después de tu muerte a tu cónyuge, hasta que se mueran, la fase básicamente, y aparte te quedabas con ese dinero que ibas ahorrando. Entonces, ¿estás hablando del sistema del 97 o anterior, o el del 40 y tantos? No, a ver, te doy las fechas. Ese ahorita todavía sigue existiendo ese sistema viejo de las dos formas, pero se llaman IMSS 73 y el ISSSTE. El del IMSS fue del 73, el del ISSSTE fue del 76. Ajá, que viene justo con la Ley de Seguridad Social, ¿no? De Ávila Camacho. Uh-huh. Y este sistema iba a servir, porque en realidad el que iba a pagar era la dependencia y se suponía que ellos ya iban a tener listo ese dinero. Pero ¿qué pasó? Aquí pasa lo que pasa, pues estamos en México, es la tierra del fraude. Entonces pasó que tanto el IMSS como el ISSSTE empezaron a agarrar esas aportaciones de los trabajadores y a gastárselas. El IMSS incluso se compró un equipo de fútbol, un estadio de fútbol y varios hospitales, no, pero hostales, hospitales, no, ¿cómo se llaman? Se compraron incluso una playa, ahora que me acuerdo. Órale. Una playa. Al menos lo que se puede decir en su favor es que las usaban también los trabajadores. Pero aún así fue un robo, porque cuando resultó que empezaron a pensionarse los primeros trabajadores de los baby boomers, pues empezaron a entrar en crisis. Esto fue en los 80s. Justamente cuando empezó esta crisis en México, ya también estaba la crisis en muchos otros países. Es cuando en Chile inventan las Afores en el 81 y se va viendo la forma de implementarse en México. Y esto no se puede sino gracias a los padres les dicen ahora los padres de la desigualdad, pero es básicamente como fueron los que explotaron el desmadre de la corrupción en México, que empezó con Miguel de la Madrid, no empezó con Salinas, empezó con Miguel de la Madrid. Gracias a Miguel de la Madrid se le empieza a dar en la torre a mucho de la industria nacional mexicana, a la petroquímica, a las industrias de juguetes, a las industrias de comida. Ya después se le empieza a dar en la torre otro tipo de cosas que no vienen al caso con esto, pero para este tiempo esto ya empieza a generar problemas dentro del mismo país, problemas económicos. Una de las formas rápidas que usaron para resolverlo, y estuve buscando el dato, pero no lo encontré. Entre el 89 y 91, un edificio del ISSSTE se quemó. Casualmente, este edificio contenía la información sobre las pensiones de los trabajadores. Y tú dices, bueno, ¿cómo y qué? Bueno, pues resultó que ahora los trabajadores tenían que ir a ratificar el tiempo que habían trabajado con sus recibos. Y aquí se aprovecharon de algo terrible que tiene el mexicano, que es flojo, es decidioso, y realmente no le interesan las cosas hasta que las tiene que hacer. Entonces, ¿qué resultó? Que muchas personas agarraban y hasta usaban como papel de baño sus recibos de nómina, y al final de su vida laboral, como al ISSSTE misteriosamente se le había quemado su información, ellos ya no podían comprobar siquiera que habían trabajado. Entonces, si tu dependencia no tenía un respaldo o no te generaban un documento que acreditara que tú ya habías estado ahí 30 años, pues te jodías, mano. Así de lástima, Margarito, porque se te acabó y no tienes pensión. También pasó algo parecido cuando implementaron las CURP, que con tanta duplicidad de CURP, porque antes no tenía tantos números, había tanta duplicidad que ya nadie sabía, no podías comprobar que tú eras tú, y mucha gente sí se quedó sin pensión, más otros problemas. Sí. A mí algo que me resulta muy curioso es que hay muchos paralelismos en la historia latinoamericana al respecto de los sistemas de jubilación. En el caso chileno, por ejemplo, que era cuando hicieron la reforma,
y pasaron de otra vez trataron de pasar al sistema público. Lo que pasó es que el sistema privado estaba basado en que el chileno promedio tenía que estar informado de quién era el que tenía los mejores rendimientos para él manejar sus cuentas y pasarlas de un lado a otro. Y si no hacía eso, el sistema no funcionaba, porque las comisiones que había por los traslados eran parte del sistema. Y en Argentina también se me hace muy curioso que pasó toda la historia muy similar, ¿no? O sea, trae Perón el sistema de jubilación a la Argentina, hace un fondo común, él siendo como de pensamiento muy socialista, donde diciendo que los ricos solamente le van a traer más pobres a los pobres, hay que apoyar a las bases sociales, pero él también fue bastante corrupto y está muy comprobado. Sí. Cambian después el sistema de público a privado, más o menos evoluciona al poder dejar que se invierta en monedas extranjeras y que se invierta en inversiones y en gas y en petróleo y en otras cosas. Pero cuando viene la reforma después del quiebre económico, que fue alrededor de 2011, no, en 2001 llega el quiebre económico a Argentina. El gobierno obliga a las AFJP que están en Argentina a invertir el 20% que les queda de inversión extranjera en inversión nacional. Entonces, eso hace que además, con la reforma que metieron de especificar todas las cuentas que estuvieran en dólares, que todas las pensiones se fueran a la mitad. Y después de eso llega esta Bachelet, la presidenta Bachelet, y dice, todas las pensiones privadas se hacen públicas. Y jala todo ese dinero, ¿no? Y entonces muchísima gente se quedó sin pensión. Entonces ahí regresamos a estas historias de terror del PRI, que las vemos en paralelismo en todas las historias latinoamericanas, ¿no? Y no solo aquí, en Europa no pega tanto, pero porque allá en la mayoría de Europa tienen un mejor sistema económico, entonces a ellos aparte les dan más educación cívica, los hacen estar más pendientes de lo que es necesario. Por ejemplo, ¿cómo se llama este país? En Noruega. En Noruega todas las empresas y todo con quien tú vayas a hacer trato te pueden transar, y transarte por tu propia falta de conocimiento sobre el manejo de las leyes es tu culpa. Entonces son tranzas que se pueden hacer gratis y pero no pasan porque todo mundo tiene que estar pendiente de lo que es la ley. Eso pasa mucho en Europa. En América casi no, ni siquiera en Estados Unidos, En Estados Unidos se saben 2, 3 leyes al dedillo de esas que puedes ver en las películas, pero fuera de eso son muy ignorantes hasta de su propia geografía. Entonces en México, Latinoamérica y todo también se tiene eso. Y por eso los gobiernos se aprovechan de este cojear de la población para hacer este tipo de cosas. Porque saben que la mayoría, en cuanto se le acabe el rollo de papel, pues va a usar el recibo de nómina. O sea, son cosas que hacen adrede. Entonces, México tenía un problema similar, un sistema de pensiones insostenible. Llegó el 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación, entra el decreto de las nuevas AFORES. Y y te dan la información toda para no decir, no te enseñan a buscarla, no te enseñan a ser consciente de ella, solo te dicen, ahí está. Si no es tal como mencionas en Noruega, si no la buscas no es tu culpa. La diferencia es de que, a diferencia de Noruega, aquí en México la ley de las AFORES y la ley interna del manejo del dinero de las AFORES está hecha no como un robo, porque mucha gente piensa que unas AFORES es un robo y realmente no. Las AFORES no son un robo, no te roban un peso, porque a ellos les conviene que tu dinero esté ahí. Ahí les sirve. Tampoco es una estafa, porque lo usan para lo que te dicen que se usa. El sistema de AFORES mexicano, el de pensiones individuales,
se puede calificar más como un abuso. Porque los rendimientos, a pesar de que en las páginas como la CONSAR, que por cierto, antes de que en la administración de Peña Nieto homologaran toda la información en una sola página, la de .gov, .mx, antes eran páginas individuales y la información estaba mejor explicada y estaba más abierta. Es muy difícil encontrar información ahorita. Te dice, las Afores te dan tu rendimiento del tanto por ciento anual. Ahí, justo de la palabra anual, hay un pequeño asterisco. Cuando buscas el asterisco, solo te dice, de acuerdo a lo que dice el Diario Oficial de la Federación, emitido del tal, del 2007. Cuando tú entras, ves que el horizonte de tu rendimiento no es anual, es promedio anual a 12 meses, 36 meses, 64 meses y 80 meses. Entonces, además de que es un rendimiento ponderado. O sea, es un rendimiento que a lo mejor va a pasar. Pero eso de que vaya a pasar o de que pase es otra cosa bien diferente. Eso sí, lo que siempre te van a estar quitando pues son las comisiones. Esas sí son anuales y fijas y conforme al monto total. Y cada año las Afores vuelven a mandar propuestas para subir sus comisiones. Lo bueno que también ahí no toda la gente en el gobierno es mala, o no lo hacen todo siempre a lo malo. Hay cosas que sí son salvables. Por ejemplo, en esta parte de las Afores se creó Pensioniste específicamente para evitar que el modelo depredador que normalmente tiene una empresa afectara más a los trabajadores. Entonces lo que hace es que Pensioniste está comprometida a tener el rendimiento más bajo siempre. Y al tener el rendimiento más bajo, obliga a las demás a tener rendimientos más cercanos a él. Por ejemplo, entre el 2016 y el 2018, a Afore 21 le rebotaron 2 o 3 veces su propuesta de comisiones porque era muy alta. Porque Pensionista la había bajado. Le estaba bajando como de 1.2 a 0.9. Y estos canijos la querían como de 2.7. Entonces ahí la CONSAR le dijo, oye, chavo, estás loco, esto sí no se puede. Pero dinos, lado, sí. ¿Por qué Pensionista es mejor si otras como Sura dan más rendimiento? Aunque te cobran un poquito más de comisión, pero se compensa porque te pagan más, ¿no? ¿Por qué Pensionista sería bueno? ¿Por qué confiaría en lo que la gente conoce como la Afore del gobierno? Que no es en sí del gobierno, pero esa es la idea general. ¿Por qué la Afore del gobierno es mejor, como dices? Pues porque esta está más pensada a ser como una palanca para la gente, no solamente de los trabajadores del gobierno, sino todos los que entren a esta Afore. Porque la gente dice, Pensionista, pues es para los trabajadores del ISSSTE, pero es como las tiendas del Superiste. Son Superiste y sí, si tú trabajas en gobierno, pues sí tienes cosas especiales ahí, pero todo el mundo puede entrar. Y, por ejemplo, las tiendas del Superiste también son más baratas en muchas cosas. Por ejemplo, como tienen subvención gubernamental, hay veces que los fines de año, incluso bajo tu compra, te hacen un porcentaje de descuento que está subvencionado por el gobierno. Pero la gente prefiere irse al Walmart porque está más bonito y todo. Pero ahí eso es cosa de criterios. En cuanto al Pensioniste, es algo similar. Pensioniste, como está comprometida a cobrarte la pensión, cobrarte la comisión más baja, pues de entrada siempre vas a tener la comisión más baja. Te va a dar un rendimiento miserable igual que todas. Porque cuando te vas a los números, ellos te ponen así su tabla de rendimientos. Casi siempre está Sura hasta arriba. Muchas veces está MetLife y bla, 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 bla. El chiste es que en realidad el rendimiento no lo vas a sentir en tu cuenta. Debo decir que hace unos años hice cuentas respecto a los rendimientos, los meses, del promedio y todo. Uh-huh. Y entre Pensionista y Sura, que en la tablita Sura estaba hasta arriba y Pensionista estaba justo en medio como el quinto lugar, la diferencia eran 20 pesos. Esa era la diferencia, 20 pesos cada cuatrimestrales, pues. Uh-huh. Solo 20 pesos. Eso sí, ninguna Afore
como las viejas mañas de los bancos aquí, que antes no te decían en tu tarjeta de crédito cuánto debías, sino cuánto saldo te quedaba para que no te enojaras y gastaras más. Igual las Afores nunca han manejado el dato de cuánto dinero pierden al año, porque pierden tu dinero. Sí. Incluso dicen, bueno, es que si lo pierden tienen su fondo de riesgo para cubrirte. No te cubren todo, solo cubren un porcentaje. Supongo, no sé qué cálculo manejarán, pero solo te cubren un porcentaje de lo que perdiste y te dan tu rendimiento, tus 20 pesitos. Pero claro, no te dicen cuánto vas generando, tanto. Yo debo que decir de hecho, ¿sí? Esa parte es más bien como una fantasmada, porque en realidad, bajo la ley del SAR, no puedes perder nada de dinero. Pero para los que saben de las inversiones, por ejemplo, del 100% de tu dinero, lo que puede hacer la Afore es sí o sí invertir el 65-67% en deuda gubernamental. Eso le conviene al gobierno. Digamos, un gobierno como el de Obrador, todavía confías un poco más, que también tiene sus bemoles. No todos en su gobierno son de López Obrador. Entonces siempre va a tener ahí sus corruptos. Sí. Nada más que ahora, como están más checados, ya no pueden ser tan abiertamente corruptos. Ya son un poquito menos ladrones. Pero siguen siendo la misma rata de siempre. En algo Aquí la razón. cosa es de que al momento de que invierten tu dinero, es tanta la gente y tanta la cantidad de dinero que tienen en las cuentas que pueden darse el lujo de hacer inversiones de largo plazo. Cuando hacen inversiones de corto plazo es porque tienen que, o quieren sacar dinero rápido, o quieren cerrar una posición porque la ven peligrosa de que algo haya pasado, de que estalló una guerra aquí, de que hubo una sequía allá. Entonces dicen, no, esta posición sí es peligrosa, aunque tengamos una pérdida chiquita, la cortamos. Pero esas pérdidas en comparación a sus ganancias son mínimas. Y por eso ellos sí se pueden dar el lujo de estar invirtiendo y asegurarte que tu dinero no se va a perder, porque ellos agarran con tu dinero, digamos, con tus 100 pesos, ellos hacen 500 y luego pierden 150. Tú no perdiste nada y ellos ganaron, y eso es lo que les conviene a ellos. Eso es lo que les conviene de las Afores. De hecho, este desgraciado de Piñera, cuando terminó su gestión, se fue a trabajar a varias de esas Afores. Y incluso siguió trabajando como consultor para gente del Fondo Monetario Internacional, y ahorita hasta es maestro, me parece, en una universidad en Washington. Sí, ahí lo reciben. Es gente que, es exactamente lo que se comenta de la puerta giratoria. O sea, gente que hace reglas y ¿cómo se llaman? Y leyes a modo para que le convengan a una empresa, y luego termina tu periodo y te vas a trabajar a esa empresa, que es lo que ha pasado mucho con los... Ajá. El llamado lobby. Eso, sí, exacto, es la misma de la puerta giratoria. Eso se ve mucho en España. Y exactamente por eso es por lo que este año y el año pasado se los empezó a cargar la fregada. Que se subió el precio de la luz en España, y el gobierno le dice a las empresas, oye, pues como que la gente está sufriendo un poco, ¿no? Bájale tantito. Y las empresas, oye, tú no me vas a mandar. y fue un cerradón en la cara del presidente español. Y esto es nada más por permitir que se hagan este tipo de leyes a modo. Por eso tenemos a Videgaray dando clases en Harvard, me parece. Exacto. Exacto, exactamente por eso. Ya que tocas la parte de las inversiones, en qué invierten las Afores, tengo por ahí dos preguntillas. La primera es, ¿hubo un momento en el que estos sistemas de jubilación realmente funcionaron
¿Cuál? ¿El viejo digamos, sistema? el moderno no, porque ya salió en 2018 el presidente de la CONSAR a decir, ya pasaron 20 años y los que se van a jubilar con una miseria. Y nosotros lo sabíamos y no pudimos hacer nada para evitar. Ni siquiera es una miseria, es redundante porque si se supone que se cambió del sistema viejo al de cuentas individuales para que el Estado no tenga que cargar contigo, hay una modalidad de pensión en la que si no consigues el mínimo de dinero, que no lo vamos a conseguir, terminas siendo pensionado por el Estado. Ajá. Con un salario mínimo. Entonces, al final es lo mismo, solo que las cuentas individuales les abrió un mercado de inversiones bastante checa, que por cierto a mí alguien de pensionista de donde trabajaba con Irán me comentó una vez, la forma en la que hacen es de que tú eres un empresario, obviamente con tus buenos nexos al gobierno. Por lo tanto, si tú vas a hacer una obra, es seguro que la vas a hacer. Tú vas a una Afore y pides financiación, porque las Afores te prestan dinero. No hay ni una sola ley, interna o externa dentro de las Afores, que diga que no puedes prestarle más, que no puedes cubrir completamente la solvencia de uno. Se supone que tienes que manejarle un porcentaje de lo que te pide. O sea, él te dice, voy a ocupar tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, 10 millones. La Afore te puede prestar tanto. Pero nada dice que no puedas pedirle a otras Afores de la misma Afore o a otras Afores la misma cantidad. Entonces, tú cubrías, no sé qué te gusta, un puente. Tú asegurabas que ya tenías la obra del puente y la vas a hacer por tus nexos con el gobierno. Por lo tanto, es un negocio seguro. La Afore las Afores te van a prestar los 10 millones de pesos. Entonces, tú haces la obra y se la vendes a papá gobierno. Pero a papá gobierno se la vendes en 17 o 20. Pagas los 10 a la Afore más la comisión que te cobran y lo demás se va en moches. Entonces, por eso es que las Afores no te roban ni un peso, porque podían hacer obras sin invertir un solo peso. Que digan, no, es que es inversión privada. Ni madres, no hay nada de inversión privada. Y el ejemplo claro es el aeropuerto de Texcoco, que si no hubiera sido por el desliz de Peña, de que mencionó por casualidad de que se usaba dinero de las Afores, nadie hubiera investigado. Y hace como una semana salió un libro de Jiménez Espriu, el antiguo secretario de Economía, donde menciona cómo usando ese dinero de las Afores cubrieron el 100% de la inversión de Texcoco y lo metieron en un solo fideicomiso de 113 mil millones de pesos. Es el famoso fideicomiso que la gente dice que se pagó doble el aeropuerto. No, ni madres, porque no había un solo peso de inversión. Por eso también Obrador, como en muchas cosas, hace la vista a un lado y se jaló a varios empresarios de ahí, de Texcoco al Felipe Ángeles, para no afectar el dinero de las Afores. Aún así, hubo gente mayor ya cerca de jubilarse que vieron en sus estados de cuenta, porque ya ven que cuando se canceló el aeropuerto hubo un desmadre, que subió centavos el dólar, que las Afores afectó. Sí hubo gente que vio, dice, oigan, es que yo estoy cerca de jubilarme y según mi estado de cuenta acabo de perder más de 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos. Y ahí es donde dice Irán, es la fantasmada, son sus mañas que hace, porque una Afore no tendría que haber invertido creo que es la CIEFORE básica 1, la de los que ya están cerca de jubilarse. No tendría que haber invertido esas CIEFORES de gente cerca de jubilarse en un proyecto que tenía un margen de 15 años. Era mínimo 5, me parece, para lo invertir, pero metieron dinero de gente que se iba a jubilar en los próximos 5 años en un proyecto que iba a regresar dinero en 15, más todo el dinero que iban moviendo de sus tranzas. Y por eso mucha gente se vio afectada en sus Afores cuando se canceló el aeropuerto. Y eso no lo recuperaron. De hecho, eso también es por ignorancia de la gente. Porque en la ley del SAR se especifica que eso no puede pasar. Y normalmente algo que pasa aquí, y que va a ser un dato que sería muy bueno que la gente anote y que se reparta, es de que la ley del SAR y la ley de CONSAR, la ley del ahorro para el retiro, sí protegen a la gente,
Pero la cosa es que si tú no te sabes la ley y la haces valer, a la, a las, a los, a las, a los que hacen valer la ley, ¿no? Se les olvida. Se les olvida. Por ejemplo, la negativa de pensión es algo a lo que puedes acceder en el caso de que tú no quieras pensionarte bajo la ley de las Afores. Para eso tú sí tienes que negarte a tener la pensión, y entonces en la mayoría de los casos te van a decir, oye, es que tú ya tienes los 65 años y sí tienes todo el tiempo laborado, entonces tienes que acceder a ella porque tienes que acceder. Tú puedes hacer una demanda, decir que no, entonces te van a decir, bueno, entonces te damos tu negativa de pensión, pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo te la vamos a dar así de grande. ¿Por qué? Porque te van a hacer una retención de impuestos del 20% del total de tu cuenta. Y te van a decir, oye, ¿cómo por qué? Dicen, no, pues vete a la ley del... No, en este caso no es la ley del SAR, porque es la ley no del es ISR. pensión. Como no es pensión, tiene que tener retención fiscal. Así de simple. Impuestos. Como no tiene la palabra pensión, aunque fueron todos tus ahorros para el retiro, ni madres, mientras no pases por un banco, una aseguradora y mientras no entres ahí, paga te toca impuestos. tajada. El chiste es de que como la Afore usa tu dinero para invertir en riesgo, se toma incorrectamente como que se está usando el dinero para riesgo y que entonces ya no es de pensión. Y que se le pone la etiqueta de pensión porque la Afore te está dando su sello de calidad. Pero eso, la verdad, se puede ir mucho a la jodida. Porque en la ley a ver, déjame te lo busco, es el artículo 93 de la ley del ISR. Eso sí me lo sé. Solo que no estoy seguro en qué apartado está, porque son como 5 o 6 lo que son muy importantes para que la gente las conozca. A ver, esta es la ley del ISSSTE, artículo... Justo en lo que llega el artículo correspondiente, lo que acabamos de platicar justo respondía a la segunda parte de mi pregunta, ¿no? Porque este gran cantidad de dinero en cuentas siempre ha sido un negociazo para más de uno. Entonces, esa es parte de la existencia de este tipo de sistemas, ¿no? Porque el marco legal permite muchas cosas para poder aprovechar estas masas de dinero. Dato horroroso. Pero no para el dueño del dinero. Dato horroroso. De acuerdo a una nota que sacó el Economista hace unos meses, si quieres llevarte una pensión, porque de acuerdo a las leyes de pensión para tener pensión debes de tener el suficiente dinero para tener arriba del 30% más de la mínima garantizada, que es un salario mínimo. Bueno, para poder tener una pensión medio decente, debes de juntar a tus 65 años alrededor de poco más de 3,5 millones de pesos. Para que sea baja. Si quieres una pensión buena, debes tener entre 4 y 5. Y aquí es donde ponte a hacer números. Si normalmente tus aportaciones bimestrales llegan cerca de los 200 pesos, ahora multiplica esos 200 pesos por 12, tienes 2,200 al año. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que va a trabajar una persona? ¿50 años? No creo. No. De acuerdo a la ley, necesitas mínimo 23,5 años para poder solicitar la pensión. ¿Cuánto juntas en 23 años? No son millones. No. Eso, claro, no. Juntas como unos 300,000 pesos, más o menos. Juntas con unos 300,000 pesos. Y aquí está la fantasmadota, porque exactamente eso ya lo sabían. Entonces para eso se inventó la pensión mínima garantizada, como para decirte, tú que eres un inútil y no juntaste el dinero suficiente, tenemos tu premio de consolación, no vas a morirte de hambre porque te vamos a dar 2 salarios mínimos diarios por el resto de tu vida. Y así te vas a morir. Pero mira, al menos gracias a una reforma que hizo Obrador, que subió el salario mínimo, que lo va a subir con la inflación, ya no está tan duro, porque sí me tocó ver gente pensionada que no llegaba ni a la quincena. Sí, y además de que cambiaron la cantidad de horas, ¿no? De 1,250 a 750.
Sí, que antes eran 750. Además de que se agregó, se nacionalizó el dinero a los ancianos. Ahorita, por ejemplo, aquí saliendo de mi casa, la señora de los tamales, ella ni sabía que tenía ese nuevo derecho. Y ahorita ya está recibiendo el dinero por su edad. Eso está súper bien. Entonces ahorita ya por lo menos ya es un poquito mejor, pero pues, aún así no están bien. Dinos, Iram, las afores por desgracia son obligatorias. Mucha gente quisiera que fueran opcionales, yo entre ellos. Porque se dice, ¿por qué? Porque tu dinero en una afore al año genera, digamos, tú tienes 1,000 pesos, al año no generas ni 500. Y con suerte 150. Gano más dinero si usara esos 20,000 pesos que tengo en mi cuenta para ponerme un puesto de tacos. ¿Qué puedo hacer? Ya que estoy obligado a escoger una afore. Pues depende de lo que quieras hacer. Lo que yo más le sugeriría a cualquier persona es irse por una negativa de pensión y agarrarse del artículo 93 de la ley del ISR, fracción 13, específicamente, donde te especifica que las primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones con cargo a la subcuenta RCB y de acuerdo con la ley del ISSSTE, hasta por un equivalente de 90 salarios mínimos vigentes por cada año de servicio, están exentos de impuestos. Exentos de impuestos es exentos de todos los impuestos. Pero agarrando otro artículo de la misma ley del ISR, del artículo 54, donde te dice que si tu dinero estás sacando dinero a través de ganancias como el mercado, entonces ya no estás exento, pero ese es el punto. Tú no lo estás haciendo, lo está haciendo la Afore. Y tú no estás recibiendo realmente la ganancia de eso. Entonces tu dinero sí es realmente para tu pensión. Y como eso, tú puedes acceder a una negativa de pensión sin ningún tipo de retención. Iram. Eso es lo que más conviene, porque sí. Imagínate, si no, nada más vas a tener esos 2 salarios mínimos hasta que te mueras. La única otra opción es que tú mismo desde ahorita te empieces a hacer algo más para que a la larga ese dinero de tu pensión raquítica mínima garantizada o el dinero de tu negativa de pensión te sirvan mejor. Así ya va a ser solo un apoyo extra. Y una negativa de pensión sería incluso un dinero extra que te quedaría bastante bien. Dinos, Iram, las afores invierten en UDIs. Eso lo lleva a la inversión privada, lo cual llega al páramo internacional. El conflicto Ucrania, si alguien está cerca de pensionarse, ¿debería preocuparse? Yo sé que no eres economista, pero con el movimiento que hemos visto de las afores, con las guerras que mencionaron hace rato, debería preocuparme de que este gobierno acusado de dictatorial y socialista pueda en algún momento nacionalizar las afores, o deja del gobierno, que un banco que maneja mi afore se declare insolvente y me deje sin nada debido a que son bancos extranjeros. No, porque ese dinero, igual por la misma ley del SAR, la ley del sistema de ahorro para el retiro, también los obliga a que no lo pueden hacer así nada más. Entonces, en ese caso, el gobierno confiscaría todos los activos de ese banco aquí en México y eso se le pasaría a otro banco que recogería todas esas cuentas. Y de hecho, cosas por el estilo ya han pasado. Así hay bancos que han sido absorbidos por otros y las cuentas de ese banco únicamente son tomadas por otra Afore. Todas se ponen como en una venta, o sea, para ver quién las quiere adquirir. Y pues como es un negociazo, pues quién no las va a querer. Entonces por ese lado está seguro de que tu dinero no se va a desaparecer. Si ven bajones de dinero, puedes demandar a la Afore, porque bajo la ley del SAR eso no puede pasar. Eso no debe pasar, tu dinero no puede bajar. Puede subir o puede no subir, pero no puede bajar. Bueno, solo baja si te cambias de una Afore a otra. Por el cambio de... Ajá, eso sí. Que te dicen que no es cierto, porque eso también viene en la ley del SAT, pero eso sí pasa. Eso sí y pasa bastante, por eso en algún momento, como por el 2014 más o menos, se tuvo que regular
porque las Afores empezaron bestialmente a andarse quitando cuentas de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y para que te des una idea, por lo general, el costo total de tu traslado puede llegar a ser hasta del 10% de tu cuenta. Al parecer, cuando traspasas no aparece, pero no vas ganando dinero en mucho tiempo. No te marcan esas totales ganancias ni nada. Yo debo decir que yo revisaba yo reviso mis recibos de mi Afore, y antes del 2018 veía que rendimientos decía, antes del 2019-20, que fue la reforma de Obrador, su decreto, yo veía que mi cuenta del Afore decía, ganaste tantos 700 pesos, ganaste tanto, pero tardé más de un año en ver que mi saldo total subiera 1,000 pesos. Es por lo mismo que decías, la fantasma de que no te dan las ganancias. Debo también aclarar que ahora, en estos años, con este nuevo gobierno, y no quiero sonar chairo, pero en un año sí he visto un significativo, a comparación de antes, aumento en mi rendimiento. Tardó medio año en subir esos 1,000 pesos que antes tardaba más de un año en subir. Entonces, yo estoy en pensioniste, y como pensionista, por su ley, tiene que trabajar más en deuda pública, y dado todo lo que está haciendo Obrador, yo he visto ganancias. Y sí, con lo que mencionaba Iram, y con lo que han escuchado hace rato, sí se recomienda que se pasen a pensionista, aunque sea la Afore del Estado, que no lo es, pero así se conoce. Pero Iram, digamos, se hizo el cambio de las Afores. Mucha gente que aún no se ha pensionado dicen, oye, pero yo estuve trabajando y me iba por una ley, me iba a pensionar por la vieja ley, pero cuando me cambiaron a la nueva, me dijeron que iba a haber millones en mi cuenta y no los vi. Me dijeron que los iba a recibir y no voy a recibir nada. Entonces, ¿esa gente en qué cayó? Más que nada en una estafa. A ellos los estafaron, y principalmente fueron a los del gobierno, porque eso le pasó solamente a la gente de gobierno, a los del 10º transitorio, porque, por ejemplo, hubo 2 momentos donde entraron las Afores en México, en el 97 y en el 2007. En el 97 fue para IMSS y en el 2007 fue para ISSSTE. En el momento del IMSS se quedó con que los trabajadores que hayan empezado a laborar con la ley del 73 iban a poder elegir al final de su vida laboral el sistema pensionario por el que se quieren ir. Entonces esta gente, al momento de que se vaya a pensionar, va a elegir, ¿me voy por la ley del 73 o me voy por la ley del 2000, desde del 97? Si eligen la del 97 es porque están muy mal informados o tienen... Sus papás les picaron la mollera de chiquitos, porque sí sería una bestialidad que no lo hicieran. Para los del ISSSTE no estuvo tan fácil. A los del ISSSTE desde el 2003 los estuvieron diciendo que se tenían que pasar y que se tenían que pasar y que se tenían que pasar. Hubo casos de algunas dependencias donde los amenazaban. Así, si no te pasas acá, no vas a pensionarte. O les decían, es que si tú no te quedas aquí, te van a robar tu dinero, porque como esto lo tenía el gobierno, y el gobierno es... Es que también fue un gran movimiento de dinero, porque cuando hubo los cambios a las Afores, nacieron un montón de nuevos ricos. Pero ¿cómo nacieron? Primero, los representantes de la Afore se iban a los sindicatos, a las oficinas de gobierno, y hablaban con los altos cabecillas de ahí, y era de que si tú haces que tu gente se pase a mi Afore, yo te doy un tanto. ¿Por qué? Porque los representantes obtenían un 1 o 2% del dinero total de la cuenta cuando se hacía el cálculo, y el 1 o 2% de 7, 8 millones, 4 millones es bastante, y y son millones de trabajadores. Entonces llegaban ellos con cientos de hojas diario de los cambios que hicieron. Muchos maestros me comentaban,
no, es que pues ¿cómo se dice? El sindicato nos dijo que nos pasáramos, que era lo mejor, pero por desgracia me engañaron, a otros sí, maestros los amenazaron, trabajadores de otros de gobierno, hasta me tocó ver el caso de un pobre barrendero que dijo, es que con mi pensión de la vieja ley me iba a ir con mi salario, pero con la ley actual me voy a ir con el mínimo apenas. No, pobre don, decías. Pero nacieron un montón de nuevos ricos por toda esa feria que se movió con los cambios. Y te cuento cómo los engañaron. Los ofrecieron 500,000 pesos. Les dijeron, mira, si tú agarras y te pasas a esta nueva ley, todo tu dinero que ya habías juntado se te va a quedar más tus nuevos 500,000 pesos. Y esos van a ser todos para ti. Jamás les dijeron cómo funcionaba la Afore. Que ese dinero se iba al Esta banco. gente pensó que se iban a ir con casi 1,000,000 de pesos, así de, me voy a pensionar, me van a dar mi dinero como antes, porque les dijeron que iba a ser igual que antes, pero les iban a regalar 500,000 más. Uy. Entonces, cuando esta gente se cambia, le dicen, espérese, no, este dinero no es para usted. Primero le vamos a calcular cuántos años va a vivir de acuerdo a una tablita. Hay algo de esa tablita bien interesante. No hay forma de que el usuario pueda ver, bueno, de que el pensionado pueda ver cómo hicieron ese cálculo, esa proyección de edad. Porque hay gente que me tocó, que me comentaban que metieron amparos o demandaron, y que su esperanza de vida se las alargaban hasta los 100 años, que era el máximo. Porque no te dicen, te dan el dinero conforme a los años que ellos pronostican que vas a vivir, pero no hay nada que diga que no puedes vivir 100 años. Entonces te hacían tus estudios, no te hacían ver nada, te alargaban hasta los 100 años, te daban menos dinero y te morías antes, obviamente, y el banco se quedaba esa tajadota. Durísimo. Yo escuché ahí un par de historias de terror sobre una especie de vacío legal que le hicieron a los trabajadores del IMSS, donde al momento de cambiarse, les negaban una parte de la pensión. Les decían, esta parte que queda en la cuenta es de la vieja ley. Entonces esto se le da directamente al IMSS. Eso te lo tiene que dar el IMSS. Nosotros nada más nos vamos a encargar de lo que nos dieron de cuenta, ¿no? Y usualmente eso que decían, ibas al IMSS y preguntabas y dices, oye, me falta esta parte de mi dinero. Y no, porque como cambiaste de régimen, entonces dinero. Tienes que ir allá y allá te lo tienen que dar. Entonces le rebotaban de una a otra, y usualmente era la que tenía más dinero. Se las hacían cansadas. Ahí lo que pasaba es que como por ley el IMSS ya no tenía el control del dinero directamente, entonces pasaron a ser tomadas por las Afores. Pero esto no quiere decir que las Afores las tengan. De hecho, normalmente cuando es una Afore del 10º transitorio, o que se haya quedado dentro del 10º transitorio, porque también hay que decir, para los del ISSSTE, pueden estar en 10º transitorio o pueden estar dentro de la nueva ley o pueden no estar en ninguna de las dos. Esos que no están en ninguna de las dos pueden elegir al final de su periodo de vida laboral, pero eso no se los dicen. Normalmente los que están en 10º transitorio es gente que eligió la ley vieja, pero al momento que hubo el traspaso de Afores de aquí y allá y allá, en lugar de caerle a pensionista, algunas de las cuentas de 10º transitorio le cayeron a las Afores. Igual que caían las cuentas de la ley 73 del IMSS en las Afores. Pero entonces, como estas de 10º transitorio ya no los pueden manipular y no les pueden hacer nada, entonces son como cuentas apestadas. Y entonces la Afore, en cuanto encuentra que es uno de 10º transitorio, es así que como de lárgate de aquí, no estés apestando, no puedo tocar tu dinero. Pero a los del régimen 73 del IMSS no. A los del régimen 73 se los pueden hacer tontos al final de su vida laboral. Entonces ocurre exactamente lo que acaban de decir. Al final de su cuenta, como su cuenta cayó en una Afore, los del Afore les hacen pensar que ya están en el régimen individual. Entonces los hacen firmar sin ningún tipo de información sobre la cuenta individual y jamás se enteraron de que ellos podían haberse quedado con el régimen viejo.
Entonces, cuando ellos dicen, oye, es que yo estaba en este régimen, pero acá, no, pues es que tú ya firmaste en otra cosa, mi chavo. Eso es algo que se tiene que informar también mucho a la gente. Y fuiste. Irán, ¿recomendarías el ahorro voluntario? A eso iba justo. Excepto que sea el de largo plazo. Y eso solo te conviene si tú obtienes ingresos que tienes que andarle pagando, andar haciendo tu declaración a Hacienda. Si tú no le haces declaración a Hacienda, pues como que no te sirve mucho. Porque el ahorro voluntario hay de varios tipos. Está el ahorro voluntario que se puede hacer para que se vaya tu dinero directamente a tu cuenta, o un ahorro voluntario que puedes dejar como un guardado. Como 6 meses. De pronta liquidación. Lo puedes dejar para sacar a plazos, de hecho. 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, me parece recordar. Y dependiendo el tiempo que se haya quedado, te da beneficios fiscales, pero eso solo te sirve si tú declaras impuestos. Si tú no declaras impuestos, pues no te sirve para nada. Te convendría más invertir directamente en el Banco de México, en todo caso. En CETES, ¿no? En CETES, en UDIs, en UDIbonos. Cualquiera puede invertir. Sí. Cualquiera puede invertir. Por supuesto. Y puedes invertir en algunos casos desde 300, 400 pesos. En ese caso sí te dan rendimientos bajos porque son rendimientos seguros, porque es deuda nacional. Y la deuda nacional de todos los países es muy segura, pero sus rendimientos son muy bajos. Por otro lado, vas a ver youtubers que empiezan luego con, mira, pero primero un video de nuestro sponsor, y de repente ves que te están invitando a invertir en Forex. Dices, oye, espérate, esto es una estafota. Nadie invierte en Forex, porque en Forex solamente invierten las Afores. Y gente superpoderosa, gente que tiene la capacidad económica como para saber que estás perdiendo 15 millones de dólares y de todas formas irte a comer al restaurante bien tranquilo porque sabes que estás respaldado por otros 150 millones. Pero en este tipo de cosas te están diciendo, ven, invierte, pero tú no tienes una jodida en que caerte muerto. Entonces básicamente estás regalándole tu dinero a un rico. Hay que tener cuidado con esos inversores mentalidad de tiburón, porque te dicen que salte de tu Afore y vente a mi inversora. Y te la venden bien bonito. No, es que si pasas tu Afore conmigo, vas a invertir en Apple, en Google, en Microsoft, y vas a tener el doble de rendimientos que un Afore. No, esa gente se va a pelar con tu dinero. Un Afore, aunque no nos guste y aunque sea obligatorio, es hasta cierto punto pues confiable porque tu dinero ahí va a estar. Al final de cuentas vas a ganar centavos, vas a perder pesos, pero tu dinero ahí va a estar. Ahora, hay un caso. Yo ahorita soy trabajador, mi patrón hace las aportaciones correspondientes a la Afore, y yo mañana le digo, ¿sabes qué? Le pateo la puerta y digo, esto no sirve, renuncio. Se me acabaron mis horas de cotización ahí. Ahí, ¿qué recomiendas? ¿Seguir con las aportaciones voluntarias? ¿Dejarlo ahí que haga su saldo y sus intereses lo que tenga que hacer? ¿Y ser feliz con mi informalidad laboral? A menos que tus aportaciones voluntarias sean de 100,000 pesos al mes, creo que no te sirven de nada. Mira, para darte una idea de a qué tipo de personas les conviene una Afore. Una Afore le conviene a alguien que gana arriba de 25,000 pesos mensuales. Y para irnos a números, en México, el 95% de los mexicanos gana menos de 9,000. Ouch. Au. El 95% de los mexicanos ganan menos de 9,000 pesos. Entonces, las Afores le convienen como que a bien poquitos. Es algo que fue creado por alguien que estaba en una dictadura y que no estaba pensando en nadie más que en él y en su familia. Y para la gente como él. Entonces una Afore no le conviene a nadie. No tenemos de otra más que tenerlas, pero no las podemos ver como algo que nos asegure ningún tipo de futuro. Vamos cerrando. Irán, tu conclusión, Irán. Yo por ahí todavía tiraría una pregunta antes de cerrar. A ver, venga. ¿Hay algún sistema? Ya no pensemos en el sistema suizo, que todos dicen que es el más chido y la fregada.
¿habrá algún sistema, alguna reforma que nos pueda convenir a los mexicanos en algún futuro remoto donde esto sea un sistema funcional para la mayoría? ¿O el que fracasen este tipo de sistemas de jubilación es intrínseco a que vivimos en un sistema capitalista? Una proyección optimista, por favor. No es tanto de que sea el capitalismo o no. El problema es que es demasiado dinero dejado a las manos de gente, y cuando le dejas dinero a las manos de la gente la corrompes. Por ejemplo, como lo que decía, le dejaron el dinero de los trabajadores en los 70s al IMSS y se compró estadios, se compró equipos, se compró hoteles, se compró una playa. Le dejas, el dinero corrompe, y de tener mucho dinero en las manos de cualquiera va a corromperlo. Y en el mundo en el que vivimos ahorita es un mundo con mente de tiburao. Entonces ese tipo de gente jamás va a pensar en los demás. Ahorita la única forma que existe para tener una vejez digna es que tú te la vayas construyendo. Que pienses que te va a convenir más a futuro con las Afores, porque con los números que di, prácticamente cualquier persona que vea este video tiene que tener la seguridad de que no le va a servir para su vejez. Solo le van a servir para tener 2 salarios mínimos extra, o que pueda acceder tal vez a 300,000 pesos con una negativa de pensión. Y ahí mucha gente se la gasta en fiestas independientemente de la edad. Así que ahí depende mucho de cada uno. Lo que se tiene que hacer uno es informarse y valorar las cosas a futuro, que es algo que casi nadie hace en este país. Sí, bueno, vamos cerrando porque ya vamos llegando a la hora de plática. ¿Qué conclusión le das a esto? ¿Qué le quisieras decir a toda la masa de trabajadores que van a escuchar este audio? Que no le hagan caso a los comerciales, no le metan dinero a sus Afores. Procuren irse pues básicamente no hagan nada con sus Afores, olvídenlas hasta que envejezcan. Pero antes de eso apréndanse la ley del SAR y la ley del ISR, los artículos que ya les pasé, que son muy importantes porque si alguien llega a acceder a una negativa de pensión, saber ese artículo y pelearlo en la corte va a hacer que no te quiten el 20% de tu dinero, de dinero que tú te ganaste, de dinero del que no le viste que le generaran gran cosa, como para que todavía te le quiten una buena parte de él. Así es. Bueno, para los que les interesa la idea de, oye, pero hablan de inversiones. Bueno, en un futuro programa nosotros traemos algún experto en ese tipo de inversiones nuevas, no de las de 2 aplicaciones, no se espanten, inversiones reales. Iram, te agradecemos mucho. Alan, ¿algo que agregar para cerrar? Yo hacía aportaciones voluntarias, las voy a dejar de hacer a partir de mañana. Es lo único que tengo que decir. Muchas gracias por todo, Iram. Esperamos tenerte en un próximo programa, tal vez alguno que trate sobre historia, que es tu especialidad. A la gente que nos está escuchando, después incluso si tienen alguna pregunta sobre una Afore, si vuelven a ver a nuestro invitado, que están muy asustados y no encuentran información en ningún lado, con gusto háganla. Uh-huh. De hecho, tal vez te acuerdas que yo tenía un archivo que había hecho. Ese archivo todavía lo tengo y todavía tiene la información. Y todavía nada más que tengo que quitarle algunas cosas de las que si te las paso así me meten a la cárcel, pero... No, es que hay cada cosa tan horrorosa. Por ejemplo, cuando tú te topas con alguien de la ultraderecha, por lo general te llegan a decir, es que tú qué sabes de esto, de aquello, y te voy a poner un ejemplo. En Pensioniste, cuando entró Obrador, como ya había precedentes de que cuando él entró de gobernador de la Ciudad de México y metió varias averiguaciones especialmente a Hacienda, y 2-3 personas acabaron huyendo como ratas porque las iban a encarcelar, pues cuando entró Obrador, en Pensionista entró tanto terror que cambiaron de gente, despidieron gente hasta de mi empresa. ¿En serio? Sí, así de repente
pum, ya no está y nadie supo de él otra vez. Mucha gente de pensionistas se fue y nadie quería hacerse muy cargo de la información. Porque ahí no, es que sí estaba muy a la mano. Como mencionaba al principio, yo trabajé con Iram y sí tenías demasiada información y hasta el celular podías meter. Me recuerdo que en ese entonces Iram tenía su guía y yo en mis ratos de aburrimiento, ¿te acuerdas que yo estaba haciendo una guía también en HTML? No me la pude traer porque es el día en que renuncié, llegué y aventé todo. Odié todo, terminé odiando a casi todo el mundo ahí. Patas la puerta y dice, no sirve. Adiós. No, sí. Pero sí había demasiado. Podías ver saldos de las personas, podías ver hasta sus malditas direcciones. Hasta los presidentes. Todo. Era demasiado afable la información, ¿no? Bueno, Iram, si alguien tiene una duda, te pueden contactar en algún lado. Y si quieren les paso esa guía, ya con la información que no debería estar ahí fuera. Órale. Pero esa sirve porque tiene toda la información sobre las cuentas individuales, sobre el retiro del IMSS 73, el 10º transitorio, información para los beneficiarios, porque no todos los beneficiarios, si tú te mueres, ¿quién se va a quedar con tu dinero? Si alguien de tu familia fallece, ¿cómo le vas a hacer? Ahí vienen los nombres de toda la información que se necesita, cómo son las disposiciones de saldos, todos los tipos de retenciones de ISR que se pueden hacer a las cuentas y los artículos de por qué no te deben hacer retenciones. Pueden comentar algunas de sus dudas en los comentarios de este programa y nosotros nos aseguraremos de etiquetar a Iram para que les responda. Muchas gracias, Iram, por todo. Gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar este programa en YouTube, en Spotify, en Facebook como Punto Azul Podcast y síganos también en Twitter y TikTok como Punto Azul Podcast. Ahí vamos a estar cotorreando con ustedes y respondiendo las preguntas porque yo les dije que era un programa de terror y díganme si no está cabrón esto. Síganos, denle like, por favor. Los esperamos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. El gato se despidió.